Muy buenos días, amados hermanos. Es un gusto poder estar con ustedes en esta mañana para trabajar esta capacitación acerca de la administración de la iglesia. Así que vamos a comenzar primero definiendo qué es la iglesia. Y esto en razón de que cuando nosotros tenemos alguna formación en las áreas administrativas, podríamos pensar que una iglesia es igual a una empresa. Pero quisiera decirles que a la luz de la Biblia, una iglesia, aunque tenga algunos aspectos o campos en los que podríamos mirar una similitud con las empresas, hay también unas grandes diferencias. Lo primero que quiero mencionar para definir qué es la iglesia es que la iglesia es un organismo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta ahora para efectos de esta capacitación. Es un organismo y también es una organización. Normalmente una empresa la definimos como una organización. ¿Cuál es la diferencia? Un organismo es un ente que tiene vida. Ya observamos que en el libro de Hechos, capítulo 2, la iglesia va a comenzar sus ejercicios como iglesia a partir de que el Espíritu del Señor vino sobre los creyentes, sobre los hermanos, para darles vida. De tal forma que la iglesia es un organismo que tiene vida. Esa vida no es producto de las acciones del hombre, sino que es a causa del espíritu vivificante puesto por Dios en la comunidad de creyentes, que es el Espíritu de Dios. Entonces es primeramente un organismo, y eso ya nos muestra una diferencia con una empresa, cualquiera que sea de pronto la actividad económica que ésta ejerza. Nosotros nos vemos como un organismo, tanto que el Señor mismo utilizó la metáfora del cuerpo. Ya eso lo miraremos un poco más adelante. También es una organización, y si hablamos de que es una organización, es un ente que tiene un orden, que necesita precisamente colocar en orden muchas cosas, y la iglesia lo es. Decía que en Hechos 2 encontramos el nacimiento de la iglesia, o como buena parte de los hermanos estudiosos de las Escrituras lo mencionan así. Y ya en Hechos capítulo 6, ¿qué vamos a encontrar? La necesidad de organizar cosas. ¿Qué era lo que pasaba cuando llegamos a Hechos capítulo 6? La iglesia había crecido y ahora era necesario atender asuntos propios de ese crecimiento, y para eso se requería nombrar personas que se encargaran de ciertas actividades. O sea, era necesario organizar el trabajo. Así que eso difiere, amados hermanos, entre lo que es una iglesia y una empresa. Principalmente en esto, la iglesia es un organismo, aunque también es una organización. Cuando nosotros comenzamos a hacer nuestros trabajos de administración eclesial como pastores, como líderes que ayudamos en una iglesia, creo que podríamos perder de vista esto primero, y eso es lo que no vamos a hacer. Esta vida de la iglesia depende del Señor. Él es el que da vida. Muchas empresas nacen, crecen, alcanzan cierto desarrollo y luego declinan, mueren rápidamente. Diría rápidamente, hablando tal vez de que no pasarían probablemente más de un siglo, siglo y medio. No conocemos empresas que hayan durado tanto tiempo. Algunos advierten que ya en la tercera generación de esos empresarios herederos podría ir en declive la empresa. La iglesia del Señor lleva 20 siglos, y cómo ha podido sostenerse durante 20 siglos es porque la vida de la iglesia depende de nuestro Salvador Jesucristo. Este es el primer punto, y vamos luego a dar paso al segundo punto, que trata sobre el objeto social de la iglesia. Entonces borro acá y paso al... ¿Qué es el objeto social? Seguramente para quienes han tenido formación en el área administrativa no es difícil determinar, o mejor definir, qué es el objeto social. Sin embargo, es importante que nosotros reconozcamos bajo esta expresión que es la finalidad por la que se constituye una organización. Cuando se emprende, o mejor, se constituye una empresa, se debe tener claridad a qué se va a dedicar la empresa.
A eso se le llama objeto social. Ahora, cuando miramos esto desde la iglesia, ¿cuál es la razón de ser de la iglesia? Y esto debe indicarnos entonces la actividad a la que se va a dedicar, en este caso, la iglesia. Ahora, es muy importante también decir que en una empresa el objeto social es determinado por los socios o dueños de la compañía, pero cuando nosotros vemos esto desde las escrituras, mirando a la iglesia como ese organismo, como esa organización, sabemos que no depende de los hombres tal objeto social o el fin al cual se va a dedicar este organismo y esta organización. Fue el Señor mismo. Recuerden que Él es el fundador, Él es la piedra principal de este edificio que llamamos iglesia. Por lo tanto, Él nos dice a qué se va a dedicar la iglesia y va a aludir a la actividad o actividades que debe desarrollar la iglesia. Para todos es conocido aquel pasaje de las Escrituras que aparece en Mateo capítulo 28, señalando el Señor claramente la finalidad de la iglesia o a qué se va a dedicar su pueblo, sus escogidos. Ahora, no solamente es un asunto de un grupo de personas escogidas o seleccionadas, sino más bien es la actividad de ese cuerpo que se llama la iglesia. Y dice Mateo capítulo 28, verso 16, el Señor habló así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es el Señor mismo el que nos va a decir a qué se va a dedicar la iglesia. Y la iglesia tiene como misión principal, ya sabemos que la iglesia es constituida para adorar al Señor, pero la tarea específica que va a cumplir la iglesia para el reino de Dios, ordenada por el Señor, tiene que ver propiamente con la predicación y la enseñanza. Hice mención de Hechos capítulo 6, donde el apóstol Pedro dice que no estaba bien que ellos, como apóstoles o predicadores o personas a las que el Señor les había entregado la gran tarea de anunciar el evangelio, se dedicaran ahora a atender las viudas o a los enfermos. Y Pedro va a ser muy claro en eso. Nosotros no vamos a descuidar la predicación o la enseñanza y la oración para ir a hacer aquellas tareas, no porque esas tareas no fuesen importantes, sino porque descuidaban la tarea más importante, el verdadero objeto social de la iglesia, que trata de la predicación, de la enseñanza, del anuncio de nuestro Señor Jesucristo. Si recordamos, primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, nos va a decir que nosotros somos una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de nuestro Señor y Salvador, que nos trajo de las tinieblas a su luz. De tal forma que en esto estamos nosotros ahora tratando de analizar cuál es el objeto social de la iglesia dado por el Señor, y que esa es la labor a la que nosotros nos vamos a dedicar. Así que, hermanos amados y compañeros de ministerio y líderes de la iglesia, por favor, entendamos que no podemos dejar esta tarea que el Señor nos encomienda por ir a hacer otra clase de ejercicios que quizá puedan ser hechos de buena intención, de buena manera, tal vez con el ánimo de agradar al Señor, pero al Señor lo que más le agrada es que hagamos lo que Él ordenó. Así que otras labores que seguramente se pueden hacer no deben ocupar el tiempo, no deben ocupar la vida de aquellos que están, y que debe ser de todos, el anuncio del evangelio. Así que nos concentraremos en esta tarea porque ese es el objeto social de la iglesia. Así que hay empresas, por ejemplo, que seguramente tienen como objeto social el comercializar alimentos, por ejemplo, y entonces, bueno, todo lo que hagan allí en cuanto a el uso de los recursos para lograr esos objetivos que se desprenden del objeto social, tienen que estar en concordancia con precisamente esa naturaleza
de la empresa, o sea, han determinado el objeto social a que se van a dedicar. Si es producción de alimentos, pues van a obrar de tal manera, y quienes estén al frente de esa administración, es que los distintos recursos todos estén encadenados o enlazados para el cumplimiento de ese objeto social, que va a ser obviamente planeado a partir de objetivos. Así que vamos a dejar hasta acá lo que es el objeto social. Recuerdo, el objeto social es el anuncio del Evangelio, la proclamación del nombre de nuestro Salvador Jesucristo. En este tercer punto vamos a pensar en los recursos. Obviamente, cuando hablamos de administración, necesariamente tenemos que de inmediato pensar en los recursos. ¿Qué es lo que administramos? Entonces, aparte de esta capacitación, quiero pedirles su atención porque vamos a demorarnos un poco hablando de los recursos. ¿Qué son los recursos? Bueno, son el conjunto de elementos, sean bienes o medios inclusive, disponibles para llevar a cabo una empresa, un emprendimiento, y de esa manera lograr su objetivo. Así que hay también, diría, tipos de recursos, y vamos a mirar que los hay como los tangibles y los intangibles. Cuando hablamos de algo tangible es como esta mesa, este es un recurso tangible, pero probablemente podemos también hablar de los intangibles, y tiene que ver con todo aquello que no se puede tocar, que no hace parte de lo físico. Podría ser, por ejemplo, el conocimiento de la fabricación de algo, y por lo tanto ese conocimiento es algo intangible, es una fórmula que tenga quizá el emprendedor. Eso sería un recurso intangible. Ahora, ¿cómo clasificaremos los recursos? Y en esto pues vamos a tener en cuenta aspectos que se toman también en la administración de las empresas o de las organizaciones allá afuera, y las tomaremos en cuenta acá porque también vamos a ver esto en las Sagradas Escrituras. El primero de ellos es el recurso humano. Así que, amados, lo primero que va a hacer Jesús cuando comienza la iglesia no es pedir una colecta. Él no va buscando de pronto patrocinadores para su causa. No va a hablar de dinero. Lo primero que el Señor va a hacer precisamente es llamar a personas. Y por eso voy a hablar entonces del recurso humano. El recurso humano está constituido por todas las personas que el Señor añade a su iglesia. En cada una de las congregaciones donde Dios nos ha puesto a servir, el Señor ha añadido personas. Esas personas son ese recurso importante, muy importante, que tenemos precisamente para poder desarrollar el objeto social y alcanzar los objetivos trazados no por nosotros, sino por el mismo Señor. Nosotros, la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, porque así también se refiere la Biblia hablando de la iglesia, y que han recibido dones, y los dones nos lo ha dado el Señor para el servicio de Él. O sea, las personas son el recurso en este momento muy importante del cual estamos hablando. Los miembros de la iglesia, que son ese recurso humano, necesitan ser instruidos. Y eso nos lleva a mirar Efesios capítulo 4, cuando allí el apóstol Pablo, hablando a los hermanos efesios, precisamente nos va a hablar de que el Señor ha levantado hombres o personas como dones para la iglesia, precisamente con un fin que ayudará a este recurso humano, y creo que es muy importante y es coherente con lo que Jesús hizo. Efesios capítulo 4, el verso capítulo 4, verso 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros. Creo que leí mal, de nuevo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y luego el verso 12 dice: a fin, aquí ya hay un objetivo, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. A quienes Dios ha llamado
por su gracia para servir en medio de la iglesia con los dones que hemos mencionado, si somos pastores, somos maestros, pues Dios nos ha equipado para hacer la tarea. ¿Cuál tarea? La de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esto lo está determinando el Señor. Este no es un asunto que sale de pronto de una convención de pastores o de líderes cristianos. Sencillamente está aquí en las Sagradas Escrituras, y lo mejor que nosotros podemos hacer es precisamente acatar esta clase de instrucciones y ponerlas en práctica. Si usted es pastor en una comunidad, en un grupo, creo que debe dedicar buena parte de ese tiempo a la preparación, a la instrucción, a la capacitación de ese grupo para que estos hermanos lleven a cabo la obra del ministerio. Si nosotros solamente lo que hacemos es abrir un lugar, un salón y reunir a las personas para hacer culto al Señor, quiero decir que es importante, es parte de lo que hacemos, y por eso el Señor ha constituido el día del Señor para que lo adoremos, lo exaltemos. Pero eso no es lo único que hace la iglesia. Ya dijimos que la función básica de la iglesia es adorar, pero aquí tenemos unas tareas que el Señor nos ha encargado, y muy importante entender que a estos hombres que Dios ha equipado para servir en medio de la iglesia, para perfeccionar a los santos, debemos esforzarnos en capacitar a otros para la obra del ministerio. De lo contrario, nosotros lo que vamos a estar haciendo es culto el domingo, probablemente un martes o un jueves, tal vez el sábado, y la gente querrá cada vez más cultos, pero no estamos nosotros capacitándolos para hacer la obra del ministerio. Solo los estamos enseñando a consumir cultos, a consumir cantos, a consumir oraciones y a estar ahí probablemente en unos ambientes agradables. A la gente puede gustarle eso, pero vamos más allá de eso. Ya dije, está bien, el día domingo nos reunimos para adorar al Señor, pero ¿qué hacemos entonces en el resto de la semana? Por eso encontramos que Jesús, por ejemplo, que también iba en el día de reposo a las sinagogas, él llamó a un grupo de 12 hombres, recurso humano, y comienza a capacitarlos. Todo el Sermón del Monte allí ya nos da la idea de cómo Jesús capacita a sus discípulos. Él comienza a instruirlos para la gran tarea a la cual los iba a enviar. Ese es el modelo del Señor. Si nosotros como pastores no estamos intencionalmente dedicados a la enseñanza de otros, para hacerlos discípulos del Señor, para que ellos hagan la obra del ministerio, creo que simplemente estamos reuniendo personas para darles sermones y que consuman y consuman sermones, pero no los estamos equipando y estamos traicionando en buena medida el llamamiento que el Señor nos ha hecho. Por eso Jesús, antes de hacer reuniones culticas, Él está entrenando a un grupo de hombres para que hagan la tarea. Así que sabiendo que esas personas que el Señor añade a la iglesia, porque nosotros no somos los que estamos buscando personas para la iglesia, quiero ser claro, y es que solo hacemos algo y es predicar, anunciar. El Señor se encarga de añadirlos. Los miembros de la iglesia tienen la profunda necesidad de ser instruidos para el servicio a partir de esas capacidades o de esos dones que el Señor les ha entregado. Creo que somos responsables de que ellos reciban la instrucción sana para que hagan buen uso de esos dones. Una persona con un don recibido por Dios podría estarlo usando para su propia gloria, para su propio reconocimiento, lo cual mostraría que hemos fallado en la tarea de entrenarlos para servir al Señor. El apóstol Pablo se reconoce como siervo de Cristo y no tiene problemas en aceptar que es un siervo. Cuando nosotros instruimos a los hermanos que han sido dotados por Dios de esos dones, debemos guiarlos para que ellos reconozcan que en la iglesia solo hay un Señor. Tenemos un solo Señor, una misma fe, como lo señala allí también Pablo en esta carta a los Efesios. Entonces, estos hermanos no pueden perder de vista, no deben perder de vista que son siervos. Y los siervos no estamos para hacer lo que nos place, estamos es para entrar en obediencia y que ese don, esa capacidad que tenemos dada por Dios, porque no es nuestra, Dios nos la dio y nos la dio para que lo honremos y lo glorifiquemos. Y la
única manera para que Dios sea glorificado es que lo hagamos como Él dice, como Él quiere. Los miembros de la iglesia deben servir de acuerdo a esas competencias y no de acuerdo a sus deseos. Aquí cuando hablamos del recurso humano, sé que hay aún pastores que a veces en nuestros diálogos decimos, es el recurso más precioso que tenemos en este ejercicio administrativo, pero también es el más complicado. ¿Por qué razón? Porque una mesa uno la deja y ahí no se mueve, ¿verdad? Se queda quieta, no protesta. Si la usamos de pronto para servir la cena del Señor, está bien. O si la usamos de pronto para colocar unas flores, no hay ninguna protesta. Pero cuando hablamos del recurso humano, estamos hablando de personas que piensan, personas que sienten, personas que tienen voluntad. Entonces eso hace un poco complicado. Por eso es que la instrucción es sumamente importante, la de este recurso, para que entendamos que aquí no somos llamados para hacer lo que nosotros deseamos, que estamos llamados es para hacer las cosas como el Señor las ordena. Y aclaro, si una persona, Dios le dio el don para administrar, creo que en esas áreas Él va a ser efectivo, va a ser una persona que nos puede ayudar mucho porque está equipado para hacer esos ejercicios administrativos. Bien dice el Señor que a unos les dio el don de servir, aunque todos debemos servir, las personas que han recibido ese don de forma especial, ellos se deleitan, para ellos servir no es una carga, es un gozo inmenso poderlo hacer. Igual los que ayudan, los que aconsejan, como dice la palabra allí en Romanos 12, los que exhortan en la exhortación, los que reparten con liberalidad, o sea, aquellos hermanos que son ampliamente generosos, igual todos estamos llamados a contribuir en la iglesia del Señor, pero hay hermanos que se complacen enormemente en poder dar. Ese ha sido el don que el Señor les ha dado. Hay hermanos, por ejemplo, que desean participar del canto en la iglesia. Creo que lo primero que deben preguntarse es si realmente tienen ese don. Quizá la persona diga, no tengo el don, pero tengo un inmenso deseo. Aquí no se trata de deseos, aquí se trata, claro, quiero decir que uno debe desearlo también, pero primeramente, antes que consultar los deseos, debemos consultar es ¿para qué estoy equipado? Más adelante, cuando quizá volvamos a tocar el tema del cuerpo, vamos a observar cómo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12 y también en 1 Corintios 12, el Señor quiere que nosotros entendamos, comprendamos que si nos ubicó en cierta parte del cuerpo y nos dio una competencia, debemos alegrarnos de estar ahí y de servir con ese don y no de pronto incómodos porque a mí me están subutilizando. Eso podría de pronto decirlo alguna persona que cree que puede hacer muchas cosas. No es lo que usted cree que puede hacer. Es más, hay hermanos que piensan que no los están aprovechando como debe ser, pero esa es una idea muy propia de ellos y quizá tenga que ver con el orgullo. Ellos mismos tienen un concepto de sí más elevado que el que deben tener. Son las demás personas las que seguramente dirán si realmente en nosotros hay ese don. Por eso los pastores no se le imponen a la congregación, aun cuando la congregación finalmente va a dar el visto bueno para la ordenación pastoral. Es un presbiterio quien más estará atento a estas cosas, pero acudimos a la congregación para que ésta avale tal ordenación. Y no es simplemente el deseo de una persona que se impone sobre un grupo porque tiene el deseo de hacerlo. Bien, entonces es muy importante reconocer que hay unas competencias dadas por Dios y de acuerdo a esos dones o competencias vamos a servir. Así que hermanos, si Dios le dio a usted el don de cantar, cante para el Señor. Hágalo para la gloria de Dios. O cualquier otro don. Hay hermanos que desean servir en la predicación, pero si Dios no les dio el don de la predicación, les cuesta mucho hablar en público, quizá expresarse delante de personas, pues lo más probable es que usted solo tiene un deseo, pero no tiene el equipamiento para hacerlo. Entonces, ¿acaso por eso usted dejaría de ser un siervo del Señor? No. Sencillamente es que debe reconocer en qué áreas usted es útil y es donde el Señor quiere ser glorificado por medio del don que el Señor le entregó. Los miembros, amados hermanos, o mejor ya los administradores
miembros administradores de la iglesia, deben dirigir a los hermanos para que sirvan en el ministerio en el que ellos pueden glorificar al Señor y no sus propias vidas. Creo que cuando uno ve que un hermano quizás se le nombra y empieza como a ensalzarse y a ponerse sobre los demás, quizás sea la evidencia de que nos equivocamos en ese llamamiento, porque como seres humanos nos equivocamos, el único que no se equivoca es el Señor. Bien, mayor número de miembros sirviendo en una iglesia producirá crecimiento en la iglesia, eso es simplemente sentido común. Entre más personas estén en las calles recogiendo basuras, tendremos una ciudad más limpia. Cuando en una comunidad, entre más miembros de la iglesia participen activamente en el ministerio, y cuando hablo del ministerio no es solamente el día del culto, ¿qué hago yo en un día de culto? No, es en la vida diaria de la iglesia. Es cómo servimos en la semana. ¿Está usted llamando a un enfermo? ¿Está usted aconsejando a una persona? ¿Está llevando discipulados a otras personas? ¿Está compartiendo la fe con sus compañeros de trabajo? ¿Está adelantando esa labor, esa inmensa responsabilidad que tiene con los suyos, con su esposa, con sus hijos, con los que están en su casa? Bueno, todo eso es un inmenso trabajo que hacemos nosotros en el campo ministerial como miembros de la iglesia. Cuando los miembros todos están en actividad, trabajando, entonces la iglesia va a ver un mayor crecimiento. Eso rápidamente respecto a los recursos humanos, pero yo debo más adelante ampliar y solo he tomado algunas cosas que luego las vamos a desarrollar. Luego vienen los recursos financieros y en los recursos financieros nosotros vamos a tener entonces el dinero, las donaciones, y la iglesia, según la Biblia, entonces recibe recursos por medio de las ofrendas, de los diezmos que nuestros hermanos ofrecen al Señor. No tenemos otras maneras, la iglesia no comercializa, así que debemos evitar la tentación de comenzar a hacer actividades comerciales porque por un lado no está dentro de nuestro objeto social. Nosotros no compramos cosas y vendemos cosas, no somos una empresa comercial, nosotros somos una iglesia y como es una iglesia significa que es algo muy diferente a lo demás. Aún la constitución nuestra en Colombia, las personerías jurídicas, que son las licencias para que una iglesia pueda funcionar, están dadas por el Ministerio del Interior bajo la Ley 133 de libertad religiosa. Las iglesias no tienen cámara y comercio, por obvia razón, es que no son empresas comerciales. Todas las demás empresas necesitan un registro en cámara y comercio, la iglesia no. La iglesia tiene una personería jurídica especial que precisamente la percibe como una iglesia y que tiene una finalidad también específica. Entonces, con esto, amados hermanos, es mostrarles que la iglesia recibe recursos financieros y ya ahondaremos un poco más respecto a esto. ¿Qué otros recursos tiene la iglesia? Claro, la iglesia tiene, además de recursos humanos, recursos financieros, tiene recursos materiales, ¿no? Un edificio, quizá equipos, todas estas cosas que normalmente en las comunidades tenemos para poder realizar nuestras tareas, ¿no? También hay recursos técnicos o tecnológicos y por último, recursos espirituales. Eso, digamos, a grandes rasgos, lo que son los recursos. Bueno, si estamos hablando de administración, necesariamente tenemos que hablar de recursos. Muy importante, porque luego ampliaremos más esto cuando estemos hablando de la eficiencia administrativa. Y la eficiencia administrativa trata con el uso de los recursos. Hasta aquí solo los he mencionado rápidamente, pero luego ya hablaremos un poco más de cómo debemos hacer uso de estos recursos. Bien, llegamos al punto 4 de esta capacitación y aquí tenemos visión, misión y valores centrales de la Iglesia Evangélica Discípulos de Cristo de Colombia. Hermanos, quisiera que todos pudiéramos hacer memoria. Sé que hay hermanos que están nuevos con nosotros o que no tienen de pronto
tal vez más de 3, 4 años de estar trabajando con la iglesia sede central. Entonces nos es necesario revisar esto. La visión de la Iglesia Evangélica Discípulos de Cristo de Colombia dice así: la Iglesia Evangélica Discípulos de Cristo de Colombia es una institución eclesiástica llamada para proclamar el reino de Dios y las Escrituras con el fin de que sus miembros sean discípulos de Jesucristo en la cotidianeidad y que faciliten a otros para que lleguen a ser también discípulos, proyectándose a alcanzar una amplia diversidad de población a nivel nacional e internacional. Esa es la visión. En la misión tenemos parafraseado algo así que está en la Gran Comisión. Para el año 2027, la Iglesia Evangélica Discípulos de Cristo de Colombia será reconocida como una institución, bueno, creo que invertí el asunto, es primero la misión, luego está la visión. Rectifico, lo que acabo de leer tiene que ver con la misión, que es el hacer discípulos a otros enseñando las Sagradas Escrituras, y luego está la visión, que es para el año 2027, la Iglesia Evangélica Discípulos de Cristo de Colombia será reconocida como una institución que cuenta con un equipo de liderazgo con capacidades de alta dirección, capacidades gerenciales, de enseñanza bíblica, teológica, consejería pastoral y formación de nuevos líderes, comprometida con un acercamiento mayor a las realidades y necesidades de la población con las que trabaja, y lidera estas comunidades para transformar sus estilos de vida y sus ambientes con base en las Sagradas Escrituras. Eso sería la misión, perdón, la visión otra vez. Y luego tenemos los valores centrales. En los valores centrales tenemos 5 valores centrales. Podríamos mirarlo en el acróstico CHARI. Primero, la S, servicio. Entendemos nuestro llamado como servidores de nuestra comunidad y con diligencia trabajamos con otros sin discriminación para lograr cambios que fortalezcan mejores relaciones y llegar a ser mejores hijos e hijas de Dios. H, humildad. Reconocemos nuestra finitud, confiamos en Dios y vivimos con sencillez. Este valor me parece muy importante y que como discípulos no debemos perder de vista. Es que somos seres muy limitados, muy finitos, y además nuestra confianza en Dios es lo que realmente importa y llevamos vidas sencillas. Luego está la A, amor. Construimos y fortalecemos relaciones de cuidado, interdependencia y ayuda mutua. Obviamente esto es reconociendo que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Luego tenemos respeto. Con la R, respeto. Consideramos y valoramos diversas formas de entender y vivir el Evangelio. Compartimos principios de justicia en nuestras relaciones y tratamos nuestras diferencias realizando discernimiento comunitario con base en las Sagradas Escrituras como camino para conservar la unidad. Esto lo que quiere decir es que aun cuando otro piense distinto, pues respetamos esto y lo que procuramos es hacer un discernimiento en común basado en las Sagradas Escrituras para poder conservar la unidad. Y por último, con la I, integridad. Cultivamos la transparencia, guardamos coherencia entre nuestro discurso y nuestra conducta. Claro, seguramente cuando observamos la Biblia podríamos hablar de muchos otros valores, solo acá hemos mencionado algunos y los tenemos ahí que hemos considerado como muy importantes para nuestro ejercicio como Iglesia Discípulos de Cristo de Colombia. Así que la visión es a un tiempo determinado, con base en lo que estamos haciendo, seguramente llegaremos a ese estadio y debemos conservar esos valores centrales que terminan siendo muy importantes para poder no perder de vista quiénes somos, en este caso, delante de Dios primeramente y también de las personas a las cuales nosotros dirigimos. Bien, vamos a pasar ahora al quinto punto y aquí me voy a extender un poco más y creo que buena parte de esta capacitación está centrada en este punto. Bien, en el punto 5 tenemos la administración eficiente de la iglesia. Creo que dije que en buena parte la capacitación para
ustedes, amados hermanos, compañeros de ministerio y también líderes de ministerios, vamos a prestar atención a esto que considero que es de suma importancia. Es la administración eficiente de la iglesia. Y lo que realmente queremos decir es que consiste en, cuando hablamos de la administración eficiente, obviamente estamos pensando en los recursos, cómo se administran eficientemente los recursos. Y aquí quiero señalar lo siguiente. Consiste en el uso de los distintos recursos para el logro de los objetivos de la iglesia, exprimiendo al máximo el recurso utilizado. Y digamos que haciendo un pequeño cuadro acá, vamos a ver si es posible. Tendremos entonces aquí en el centro el objeto social, y aquí estarán, con base en esto, los objetivos. Recuerden, nosotros hacemos administración por objetivos, y tenemos una serie de recursos. Ya los vimos. Entonces tenemos recursos humanos, tenemos recursos financieros, tenemos recursos materiales, tenemos recursos técnicos o tecnológicos, y a diferencia de otras empresas tenemos recursos espirituales. Entonces, en la manera la forma como nosotros hagamos uso de estos recursos que están determinados por el objeto social y que alcanzan unos objetivos, entonces estaremos hablando de esa eficiencia administrativa, y quizá eso nos ayuda también a poder entender por qué hay unas comunidades que seguramente alcanzan un mayor desarrollo que otras. Bueno, aquí ya no pude borrar, creo que este no era borrable, pero vamos a avanzar. Entonces, al tener en cuenta nosotros como administradores, cada uno en el área en el que Dios le ha colocado, vamos a tener en mente este primer recurso del que ya hablé un poco, pero debo seguir hablando. Dije que era el recurso más importante que tienen las empresas, y a veces las empresas, desafortunadamente, para ellos el recurso más importante es el financiero, pues persiguen lucro. Y como persiguen lucro, a las personas las subordinan a ese recurso. Entonces terminan utilizando a las personas en favor del capital, en favor del dinero. Lo que buscan es que el dinero crezca y, claro, utilizan a las personas muchas veces de forma injusta. Pero bien, este no es el tema acá. Solo mencionar que este recurso es de gran importancia. Por lo tanto, debemos prestar la atención debida al manejo de pues el no hacer un buen uso de este recurso termina afectando a los demás recursos. Y ya vamos a mostrar por qué. Y la verdad es que, ¿por qué afecta a los demás recursos? Porque las personas, o sea, el recurso humano de la iglesia, los hombres y las mujeres que Dios trae, estos portan los demás recursos. O sea, llegan las personas y las personas traen recursos financieros, traen recursos materiales, o con esos recursos financieros logramos recursos materiales. Las personas traen conocimientos, ¿verdad? Las personas también tienen recursos espirituales por aquellos dones con los cuales Dios los ha equipado. Entonces, si yo no presto atención al recurso humano y no sé trabajar con el recurso humano, creo que ahí ya empezamos a enredar esta situación. En la metáfora, como les decía, del capítulo 12 de Romanos, verso 4 al 8, el apóstol Pablo estaba precisamente dentro del conjunto de los deberes cristianos diciendo lo siguiente: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Con esto el Señor nos está diciendo que la iglesia es como un cuerpo, pero que tiene distintos miembros y que cada miembro tiene distinta función.
Pero no solamente Pablo estaba enseñando a los romanos estas ideas o estos principios, sino que también en Primera de Corintios capítulo 12, verso 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso dejará de ser del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estará el oído? Y si fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. De tal forma que con eso estamos diciendo que el recurso humano que llega a la iglesia es un recurso que Dios trae. Pero además, este recurso porta los demás recursos. Y de ahí que es para nosotros clave esto, hermanos. Esta metáfora, aquí se nos enseña que cada miembro ha recibido capacidades o dones dadas por Dios y que cada uno tiene una función que solo es importante estando en el cuerpo y para el cuerpo. O sea, esto ya nos habla también entonces de la necesidad de pertenecer a ese cuerpo. Una persona puede tener dones, pero si no está metida en el cuerpo de lo que es la iglesia, pues obviamente no puede servir. Jesús dijo que la rama separada de la vid iba a secarse y no puede dar fruto, pero el que está anclado en Cristo, en el cuerpo de Cristo que es la iglesia, puede dar fruto y mucho fruto. Así que también dice, bueno, tengo acá, los dones son dados por Dios y tienen la importancia en el cuerpo y para el cuerpo. Estas dos citas que ya vimos hace alusión a la iglesia, en la cual se encuentran las personas que aportan recursos financieros con los cuales adquirimos recursos materiales, pero también las personas poseen conocimientos técnicos o tecnológicos. Y finalmente, por la presencia del Espíritu Santo en cada creyente, estas personas poseen recursos espirituales. Entre ellos mencionamos, por ejemplo, la fe, el amor, la esperanza, entre otros. Son muchas las cosas con las cuales Dios nos ha equipado para estar en este cuerpo. Toda congregación, pequeña o grande, toda congregación posee este recurso, el recurso humano. Todas las iglesias. Ahora, todos los pastores trabajamos con personas. ¿Por qué a veces a unos como que les rinde más que a otros? Bueno, creo que aquí hay que entrar a mirar también las capacidades que Dios ha entregado a los que guían, a los que dirigen las iglesias. Pero también es cierto que a veces es que no sabemos trabajar y trabajamos mucho y hasta nos podemos fatigar, pero no es por trabajar tanto, aunque debemos trabajar con diligencia, sino porque también es necesario saber trabajar. Ahora, la congregación posee este recurso sin importar el tamaño de la iglesia. Es el Señor mismo quien añade a las personas, ya lo vimos, o mejor, podemos verlo en Hechos 2:47, cuando Lucas, el escritor allí, va a mencionar, nosotros no ponemos clasificados en los periódicos como se hacía antiguamente, sino que esperamos en Dios. Yo sé que hay hermanos que dicen, bueno, pero aquí en la iglesia no llega nadie, nos preocupa cuando un hermano se enferma porque de pronto puede morir y como que esa iglesia va en decadencia, ¿no? Pero observen cómo dice la escritura en Hechos 2:47. Perdón, 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, aquí el texto nos está diciendo que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso indica que si la congregación donde Dios nos ha puesto es iglesia, tenemos entonces aquí la confianza de que el Señor va a añadir a personas que Él consideró salvar. Claro, eso hay que analizar si nosotros realmente estamos haciendo las cosas como el Señor dijo. Porque si no estamos haciendo el ministerio como Dios lo ordenó, pues muy seguramente no añadirá el Señor. Algunos se añadirán, los añadirán los hombres mismos.
nosotros mismos podremos ir a captar personas, a reclutarlas, pero no añadidas por el Señor. Hechos 13:48 dice también de esta manera: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Bien, esto es para decir que este recurso no salimos nosotros a reclutarlo, aun cuando salimos a evangelizar, salimos a proclamar el evangelio, pero la función nuestra es proclamar el evangelio, no la reclutación o el reclutamiento mejor de personas, ¿ya? El Señor se encarga de añadirlos, y eso es lo que nos está mencionando estos dos pasajes de las Sagradas Escrituras. Ahora, nos corresponde a nosotros, como buenos administradores de Dios, capacitar y alentar para que cada uno ministre según sus dones a los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10, allí se nos deja este registro que nos debe ayudar, que nosotros lo que debemos hacer es que cada miembro pueda poner a funcionar ese don en favor de los demás para la edificación del cuerpo. Dios no enviará personas, hermanos, a una congregación donde unos pocos siempre lo hacen todo y se perpetúan en cargos y ministerios sin ayudar a otros para que engrosen las filas ministeriales. Este es un serio problema y quisiera detenerme un poco acá. Cuando estamos en una congregación donde quizá los músicos llevan 20 años y uno podría estar tan contento de la fidelidad de esos hermanos porque son los mismos con muchos más años, ¿verdad? Pero que han estado todo el tiempo ahí. Y quizá el líder de hombres lleva también una cantidad de tiempo. Esa iglesia pareciera ser que es muy estable, y lo que de fondo hay es hay un problema serio, y es que algunos se han perpetuado en ciertos ministerios y no han dado espacio para que otros sirvan. Es más, no han ayudado a que otros puedan vincularse y engrosar esa lista de hombres y mujeres sirviendo para la gloria de Dios. Entonces, como que unos cuantos o unos pocos líderes o servidores de Dios es suficiente para esa iglesia. Están conformes, están tranquilos, se conocen bastante, tienen momentos muy agradables, son una familia, ¿verdad? Pero no procuran el crecimiento de la iglesia haciendo esas cosas. Creo que si usted tiene un ministerio, Dios le ha dado un don, usted debe procurar también ayudar a otros para que esos dones que el Señor les entregó puedan funcionar. Quiero decir, si usted es músico, por ejemplo, y ve que hay personas que tienen también esa vocación, poderles enseñar, poderles ayudar, poderlos traer a que comiencen a participar para que desde esa área puedan glorificar al Señor y ayudar a la iglesia, pues eso es lo que hay que hacer. Si usted es un ujier y hace bien su trabajo y ama eso que Dios le ha entregado, que es poder ayudar a los hermanos en los actos litúrgicos, y usted motiva a otro para que lo haga, usted está multiplicándose en ese ejercicio ministerial. Ahora, sé que existe la idea, no en la iglesia, en la verdadera iglesia del Señor no debe existir esto, y es el celo, porque si yo de pronto enseño a otro o abro la puerta de este ministerio, quizá mañana a mí me van a quitar de ahí y otro va a ocupar mi lugar. Es más, quisiera decirles que nosotros deberíamos estar todo el tiempo trabajando para que otros puedan hacer lo que nosotros estamos haciendo hoy. ¿Qué significa? ¿Que nos vamos a retirar? ¿Que vamos a hacer uso de ese buen retiro muy temprano? No, significa que en la iglesia del Señor la mies es mucha y los obreros son pocos. Por lo tanto, se requiere mayor cantidad de obreros. Hermanos amados, en una congregación que crece vamos a necesitar cada vez más hermanos encargados del servicio litúrgico, más hermanos encargados de dirigirnos en la adoración, más predicadores, más maestros, más hombres y mujeres enseñando a hombres, a mujeres, a niños, haciendo discipulados por las casas. O sea, hay un trabajo tan arduo por hacer que cada vez necesitamos más recurso humano, pero es necesario que nosotros podamos abrirnos a esto. Si no sé qué hacer con la gente, Dios no va a enviar gente. Eso es como darle dinero al que no sabe qué hacer con el dinero. Pues ¿para qué? Si no sabe qué hacer. Entonces, interesante es observar que en un liderazgo eclesial
que se amaña en unos puestos de servicio y no permiten que nadie más lo haga, detienen el crecimiento de esa iglesia. Y es muy probable que pasarán los años y aún las décadas y esta comunidad se estanca y comienza a entrar en esos procesos de petrificarse en el tiempo y se van volviendo muy duros. Pablo, inspirado por Dios, habló a los efesios diciéndoles: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4:16. Hermanos, vamos a dejar hasta aquí esta primera parte del punto 5. Continuaremos en unos minutos. Continuamos en este punto 5 que habla de la eficiencia administrativa y recordando un poco es el manejo eficiente de los recursos que Dios nos ha entregado para su gloria. Hermanos, ¿cuánto nos enseña de administración nuestro Salvador Jesús en la parábola de los talentos? Nosotros vamos a encontrar que el Señor dijo así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Bien, dejando hasta ahí la lectura de esta parábola de los talentos, nosotros tenemos aquí, lo primero es que los recursos o bienes le pertenecen al Señor. Dice que eran sus bienes y los entregó a sus siervos. Entonces eso va a estar en la mente de todo administrador eclesial, no importa el cargo que tengamos en la iglesia. En nuestra comunidad, pues unos ungimos en distintos frentes ministeriales, pero todos administramos algo, así que es para todos. Y aún aquel hermano que no tiene de pronto un ministerio eclesial, pero sí tiene un ministerio hacia afuera, no hacia adentro de la comunidad, sino que con los compañeros de trabajo, con los amigos, con la familia, con todo lo que debemos hacer allí, que es el campo más amplio en el cual nosotros podemos también honrar y servir al Señor. Entonces, eso debe estar claro, todos los recursos son de Dios. Segundo, que Él entregó sus bienes a cada uno de acuerdo a su capacidad. O sea, Dios no le entregó todo al de 5, sino que repartió. Y repartió de acuerdo a esa capacidad. ¿Quién determina esa capacidad? Bueno, el Señor mismo, en su sabiduría, si a una persona le entregó, le confió más cosas, es porque Dios así lo consideró y Él vio que esa persona que era capacitada por Él, porque no son capacidades que nosotros conseguimos de pronto en una institución, en la universidad o algo así. No, son las capacidades con las cuales Dios nos ha equipado para ser parte del cuerpo y así poder servir al Señor. Entonces, eso digamos que es importante. También el tercer punto que veo en esta parábola es que el Señor espera que hagamos la mejor administración de lo que se nos ha entregado para multiplicar lo que es de Él. O sea, lo que Dios espera al entregarnos esto, al confiarnos estos recursos, es que nosotros los multipliquemos. ¿Qué tanto hemos multiplicado nosotros en nuestro servicio ministerial? ¿Nos hemos multiplicado o más bien nos estamos perpetuando ahí? Creo que hay que pensar en eso y yo considero que todos nosotros debemos estar pensando cómo esto debe ir creciendo, debe irse desarrollando. Y en este tercer punto es por lo que observamos en la parábola. El Señor esperaba que sus siervos se encargaran de esos recursos, los multiplicaran para la gloria de Él, para el crecimiento de su reino. Y luego tenemos en cuarta medida que Él juzgará la administración de cada uno. Él dice que entonces cuando Él regrese va a pedir cuentas y todos nosotros debemos estar conscientes de que una persona que sirve para un amo en este ejercicio administrativo debe tener la capacidad de entregar cuentas y lo mejor es estar al día siempre haciendo lo mejor posible. Estos personajes que aparecen en la parábola
Vemos que 2 hicieron una eficiente administración, 1 no. El Señor va a venir y va a juzgar lo que se muestra acá. Y también tenemos algo más acá. Eh, Observamos que en quinta medida los buenos administradores producen el 100% de lo que han recibido, rinden cuentas con diligencia. Los malos administradores no multiplican nada a causa de su negligencia y de un concepto equivocado de su Señor, y devolvieron lo que se les había entregado. En este caso es uno de los siervos que representa a esos siervos malos y negligentes que no multiplican. Por eso es muy importante tener en cuenta si estamos multiplicando o no. O es probable que no he metido, amados hermanos, el mayor esfuerzo, no he comprometido mi vida, no estoy entregando lo mejor, digo lo mejor, que es lo que Dios ha puesto en nosotros para la gloria de Él, y he sido más bien negligente. Si he sido negligente, debo pedir perdón a Dios. Este personaje de un talento ni siquiera pidió perdón, no reconoció, más bien habló mal de su Señor. Creo que no tenía un conocimiento claro de su Señor. Entonces es de cuidar que nosotros vamos a tener que responder por esa multiplicación que se hizo o que no se hizo. Luego tenemos en sexta medida, y no menos importante, aquí sexto, al que hizo más se le confió más, y al que hizo menos, lo poco le fue quitado y fue calificado como siervo malo. Esto a veces parece como no tan justo, porque va a terminar la parábola del sembrador diciendo que al que tiene más se le dará más, y al que tiene poco, lo poco que tiene se le va a quitar. El Señor honra entonces a los administradores fieles y diligentes. El Señor honra a aquellos que se dedican, a aquellos que se esfuerzan, a aquellos que se entregan por hacer cada vez una mejor tarea para su Señor. Y en esa medida Dios les va a confiar cada vez más de sus recursos, de sus bienes. Los demás probablemente solo mirarán y tal vez ardan de envidia. Pero creo que es muy, muy interesante observar que el Señor nos deja claro que Él va a dar más a quienes hacen una mejor administración, y a quienes no, el Señor irá quitando hasta el punto de que probablemente dejará sin nada porque son malos administradores. Ahora, esto también hace parte de lo que nosotros haríamos por sentido común. Si usted tiene, por ejemplo, un negocio, pone un administrador y el administrador no multiplica el negocio, sino que va en retroceso, pues lo mejor que usted hace es quitar a ese administrador por malo. Creo que si es bueno no lo va a echar. Si tiene fruto, pues seguramente él va a conservar su lugar. Y esto habla entonces de ser sabios en este ejercicio administrativo. Bien, quiero señalar también aquí algo. Con todo esto que hemos visto anteriormente, teniendo en mente esto, nosotros debemos analizar cuál ha sido nuestro ejercicio, cuál ha sido nuestro trabajo. Si lo que nos corresponde hacer para Dios ha tenido ese crecimiento para el cuerpo y dentro del cuerpo que es su iglesia. Si estamos apoyando a otros para que sirvan con sus dones a quien se les dio esto, o mejor, con esos dones que el Señor les entregó, si estamos actuando para que otros se sumen. Mire, la mejor forma de que un trabajo se haga mucho más rápido o que logremos mayores resultados, obviamente es haciendo que otras manos vengan a participar. Si usted se queda solo, pues obviamente será el trabajo de uno, pero si llegan dos, son mejor dos que uno, así dice la Escritura, tendrán mejor paga. Bueno, creo que en esto la sabiduría administrativa dada por Dios es que entre más podamos vincular esas personas que el Señor añade, que Él las trae para que les sirvan. Y ya en estos días escuchaba una crítica a un director técnico de una selección de fútbol porque convocó a unos jugadores para luego enviarlos a la tribuna. O sea, ¿para qué los convocó entonces si no los iba a tener en cuenta? Creo que eso no anima, eso no ayuda. Igual pasa con las personas que el Señor trae a la iglesia. Claro, es obvio que las personas que llegan a la comunidad no de inmediato van a comenzar a servir.
Necesitamos que ellos también identifiquen los procesos que se llevan a cabo en la comunidad, que se hagan parte, que se hagan miembros de la comunidad, que honren a Dios con sus vidas, que lleven una vida ejemplar. Todo eso es importante, pero a veces es sencillamente que ni siquiera nosotros estamos como trabajando para que estos hermanos cada día sean más a la imagen de Cristo y mucho menos abriendo la oportunidad para que ellos sirvan delante de Dios. Ahora, quizá el no querer que otros hagan parte de lo que hacemos tenga que ver con nuestro orgullo, nuestra soberbia, que nos lleva a considerar que somos los únicos calificados para esta labor y que nadie podrá hacerlo mejor que nosotros. Ese concepto de nosotros mismos es errado, es equivocado y está influenciado por nuestra altivez. No está bien, no es conforme al pensamiento de Cristo. Si usted es pastor de la iglesia y además de eso canta y toca un instrumento y toda la vida usted ha estado haciéndolo, pues usted no ha dado oportunidad a otros. Hay pastores que aún todavía están hasta ellos mismos tomando las ofrendas y haciendo una cantidad de cosas, habiendo hermanos en la iglesia a los que él ha podido entrenar, capacitar para que hagan cada vez mejor este trabajo, pero ellos se perpetúan, lo hacen todo. Y como dijo alguien por ahí, no son teólogos, pero sí todólogos, porque intentan hacerlo todo. Así que esa soberbia no va a ser en favor de la iglesia. Recuerden, no somos los únicos calificados para esto. Probablemente Dios trae a otros para que hagan ese trabajo en compañía de nosotros, estando con nosotros, para que ese trabajo sea mejor. Y obviamente la gloria al final es para el Señor. Entonces, tales pensamientos son parte de los negligentes y han olvidado que el tejido humano, propiamente hablando de anatomía, crece porque Dios dispuso la ley de la mitosis como una fórmula de crecimiento corporal. El cuerpo no es una célula gigantesca, una célula que creció y creció y creció y entonces eso es un cuerpo. No. Los cuerpos crecen, hablando ya desde este punto de vista físico y anatómico, es porque una célula comenzó a dividirse, que no es dividirse sino multiplicarse. Pero la mitosis es eso, una célula y ahora hay 2 células y luego habrá 4 y luego habrá 8 y así, entonces ese cuerpo va creciendo. La iglesia del Señor debe crecer a partir de esa manera de multiplicarse. Así que si usted es el hermano que toca de pronto un instrumento, procure que otro también lo haga. Y no esté pensando que usted es el único que lo hace bien porque el otro tal vez le faltan cosas. Pues obvio, y creo que nos vamos ahí perfeccionando, nos vamos puliendo en la medida en que nos dan la oportunidad de servir. La práctica nos hará cada vez más expertos. La práctica, como dicen por ahí, hace al maestro. Así que, hermanos amados, también debo señalar lo siguiente y es, un pastor deberá estar animando a otros para que se forme para esta labor pastoral. Un músico deberá hacerlo con otro. Igual hay que motivar, el ujier debe estar motivando a otro para que también ayude en este campo de servicio. Así todos debemos multiplicarnos. De lo contrario, corremos el riesgo de entrar en un proceso de fosilización. Esto, amados, es muy interesante que lo tengamos en cuenta. Sepamos trabajar con la gente. Ahora, trabajar con la gente desde el punto de vista del liderazgo no es que nosotros somos los jefes y ellos son los subordinados, sino recuerden que el ADN de la iglesia es el amor y entonces trabajamos en amor y debemos animarnos en ese amor y ofrecer las oportunidades a otros en amor para que crezcamos juntos para la gloria de Dios. Creo que si un papá, por ejemplo, sabe hacer algo y ama a su hijo, él querrá que su hijo también lo aprenda y lo pueda hacer. Bueno, pues el amor nos va a impulsar a esto. Solo cuando no hay amor y el egoísmo reina, entonces evitaremos que otros participen. Ahora, no es la idea, vuelvo a decir, de que otro participe para que me suceda mientras yo entonces me voy ahora al banco a quedarme allí sentado. No, no es la idea. La idea es que si había 1, ahora haya 2 haciéndolo y mañana 4 y después 8 haciendo una labor, porque la iglesia irá creciendo y requiere cada vez de más obreros en medio de la mies. Hasta aquí entonces, por ahora, lo que es el recurso
humano. Vuelvo a repetir, muy importante este recurso porque este trae los demás recursos. Así que, hermanos, si no sabemos trabajar con las personas, si usted es una persona contenciosa, que discute con los hermanos, que regaña a los líderes, que de pronto en vez de animarlos lo que hace es desanimarlos, pues el Señor no enviará a sus ovejas allí donde en vez de aliento, en vez de consuelo, en vez de esperanza, en vez de fortalecerlos en la palabra, creo que se hace algo muy distinto a eso. Debemos nosotros, primeramente, enfocarnos en enseñarles el evangelio, en instruirlos en la palabra de Dios. Cuando un hombre y una mujer han conocido la palabra de Dios, han visto al Señor revelado en su palabra, aman tanto al Señor que querrán servirlo de todo corazón. Si usted piensa que hay hermanos en su comunidad que no quieren servir, que no les alegra servir, que no están interesados en hacerlo y que ahí más bien es desánimo, hay que revisar lo que usted está haciendo como líder, lo que usted está haciendo como pastor. Por ahí está el asunto, como dijo cierto predicador, el pastor es la clave o el clavo. Así que nosotros vamos a prestar atención a eso y el Señor honrará a quienes le honran. Eso dice la palabra de nuestro Dios. Bien, continuamos, hermanos, en este punto 5 que habla de la administración eficiente de la iglesia. Hemos hablado del recurso humano y ahora pasaré a hablar un poco más del recurso financiero, o mejor, hablar del recurso financiero. A nosotros debe llamarnos profundamente la atención en el libro de Hechos de los Apóstoles, donde encontramos esas primeras tareas eclesiásticas bajo la dirección de los apóstoles, que no se haga mención acerca de presupuestos y cosas de ese estilo. Lo que Lucas nos muestra es que la predicación fue lo más importante que ellos hicieron. Estos primeros ministros del nuevo pacto, lo que van a hacer principalmente es eso, es dedicarse a esa tarea, la tarea de la predicación. Como consecuencia de la predicación, muchas personas fueron añadidas, según Hechos 2:41. Luego el registro apunta a la manera como se relacionaban estos primeros hermanos que, movidos por la palabra y guianza del Espíritu Santo, vendían sus propiedades y de manera generosa las compartían con los hermanos necesitados. Esta era una manera en el que el recurso económico era usado desde el ámbito personal. Quiero decir que los hermanos de forma personal compartían de sus recursos, no era una política allí de la iglesia. Por eso no podemos llegar a decir que fue un asunto planeado o quizá propuesto por los apóstoles, sino o algún otro líder que hubiera tenido esa brillante idea de hacer esa clase de ejercicios donde mostraban ese inmenso amor por los otros. No fue así. Esto fue algo causado por la misma enseñanza del Evangelio. Ese fue el impacto que causó el Evangelio, que hizo que las personas se despegaran de ese recurso financiero que era de ellos y ahora lo compartieran con los demás, como dice más adelante también, que buena parte de esos recursos fueron llevados y puestos a los pies de los apóstoles. Eso era para indicar que los apóstoles podían administrar y hubo generosidad en esa iglesia de esos primeros años a causa del impacto causado en la transformación de sus vidas, de sus mentes respecto al dinero. Allí todo, amados hermanos, comenzó con la predicación y la enseñanza del reino de Dios. Acto seguido las personas fueron añadidas. Luego las personas ofrendaban, eso es lo que nos deja ver Hechos 2:42 al 47. Ellos ofrendaban de sus recursos y de nuevo más personas eran añadidas. Entonces uno observa, se predicó, el Señor añadió personas, las personas ofrendaron de sus recursos, se seguía predicando porque se multiplicaba la predicación y más personas llegaban. Debemos suponer entonces que también habían más recursos. Eso es lo que se observa allí en el libro de Hechos, al punto de que en el capítulo 6
pues ya están atendiendo una buena parte de esa población de personas necesitadas desde el recurso recibido en la iglesia. Hoy tenemos un gran problema a raíz de olvidar el modelo bíblico y en lugar de eso imponer el modelo conformado por la sociedad actual. Pensar que lo primero que necesitamos para iniciar trabajos eclesiales es el dinero muestra que el pensamiento que está detrás es el mismo que usa el empresario, y es que el dinero es lo primero en lo que uno debe pensar cuando inicia una empresa, un emprendimiento. Lo primero que se está haciendo es, bueno, tengo una idea, pero necesito recursos y sin recursos yo no puedo arrancar esa idea. Entonces, en la Biblia no es así, en la administración eclesial no es así. Recordemos la enseñanza de Jesús. Él es el mismo, Lucas, quien habla en el libro de Hechos o escribe el libro de Hechos, es quien nos muestra las palabras de Cristo a sus discípulos cuando los envió a predicar. En la versión inspirada por Dios a Lucas, él nos va a mostrar qué fue lo que les dijo Cristo. Y el Señor habló de esta manera y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Lucas capítulo 9, verso 3. Desde luego, Mateo también las registra y pone de manifiesto lo que debe creer todo ministro del Evangelio cuando es llamado y comisionado por el Señor. Veamos. Mateo dice: no os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Esta última frase, porque el obrero es digno de su alimento, es algo que nosotros no debemos olvidar en la administración eclesial y sobre todo cuando nosotros comenzamos a servir en la obra del Señor. El ministro de Cristo ya ha recibido suficiente equipamiento para hacer la tarea y el dinero no está dentro de lo más importante, cosa que sí lo es para esta sociedad. Quienes piensan conforme a este mundo verán que el dinero es quizá de lo más importante. El obrero del Señor debe ocuparse de la tarea dada por Cristo, que Él, el Señor, se encargará del cuidado de sus obreros. Si no podemos confiar en que esto será así, no será posible servir al Señor con gozo y descansando en que Él es fiel y no dejará a ninguno de sus jornaleros sin su alimento, porque Él dijo: el obrero es digno de su alimento. No quiero, amados hermanos, dejar la idea de que el recurso financiero no sea importante, sino que es necesario antes que el dinero, o mejor, sino que ¿qué es necesario antes que el dinero? ¿Qué es lo más importante? Si estamos haciendo la tarea como Él ordenó, entonces podemos confiar en que Él dará todos los recursos necesarios para el desarrollo de esa misma tarea. Es que el dueño de la iglesia es el Señor. Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Ese no es un asunto nuestro, es algo que el Señor hace. Otra cosa es que yo intente hacer la obra a mi manera y como yo creo que es mejor, olvidando que soy un siervo y que como siervo solo debo seguir instrucciones y aún así esperar que Dios provea. Dios va a proveer cuando hacemos como Él dice, pues solo así su nombre es glorificado. Si yo intento hacer la obra de Dios a mi manera, creo que Dios no va a estar ahí apoyando esa clase de ejercicios. Y entonces me vea obligado a utilizar la manipulación y bueno, todo lo que se hace cuando no se predica el verdadero evangelio y se confía en que Dios proveerá. Entonces las personas lo que hacen es manipular a la gente para sacarles dinero y así entonces poder permanecer en el escenario del supuesto mundo religioso. Hermanos, son muchas las veces en las que oímos que algo no se puede hacer en la obra de Dios porque no hay dinero. Hay personas que ayudan quizá en el ejercicio administrativo y cuando hay que hacer algo, lo primero que llegan a pensar es: no hay dinero para hacer eso. Y esto es supremamente delicado y creo que debemos cambiar esa mentalidad.
Digo esto es porque lo que el Señor nos ordena a nosotros a través de su palabra o nos muestra lo que debemos hacer, Dios lo que está esperando es que nosotros obedezcamos. Eso es lo primero. Y esto deja ver que confiamos en Él. Si no es así, entonces no le hemos oído, quizá ni siquiera le hemos conocido. Cuando el Señor llama a hombres para la gran tarea de la proclamación del reino, Él sabe que esos hombres tienen personas a cargo. Estoy pensando, si son casados, tendrán a su esposa, tendrán hijos y otras responsabilidades que tienen que ver con lo financiero. Dios no ignora, hermanos amados, nuestras necesidades, pues Él es quien las suple por medio de un trabajo formal o informal. Cuanto más bueno, si el Señor nos va a suplir a través de un trabajo formal, porque todos nuestros hermanos tienen esas posibilidades, algunos trabajan como independientes o informales, y el Señor los sostiene, el Señor está supliendo todas sus necesidades. Cuanto más nuestro amo suplirá todo lo que nos haga falta a quienes también hemos dedicado nuestra vida al servicio del Señor. Lo que sucede es que nos asusta pensar cómo vamos a suplir las necesidades de nuestra familia si no tenemos un ingreso fijo. Creo que eso asusta a más de un hermano, a más de una persona que es llamada a servir en la obra de Dios. Y cuando quizá escucha que debemos esperar en Dios, pues eso le genera un poco de angustia, porque es más fácil esperar en la compañía que nos puede pagar un sueldo que esperar en el Dios del cielo que sostiene no solo la compañía, sino el universo entero. Por eso creo que es un problema de fe lo que hay de fondo. Así que debemos evitar ese susto que nos paraliza, que no nos deja avanzar, y recordar siempre que el Señor es nuestro proveedor. Dios nos permitirá en algunos casos hacer carpas como Pablo, por ejemplo, en determinados momentos como medio para suplir sus necesidades, sobre todo en tiempos en los que estamos plantando. Cuando uno planta una iglesia, hermanos, pues obviamente no tiene recursos y quizá uno deba hacer algo para ayudarse en cuanto al sostenimiento de la familia mientras la iglesia va creciendo. Eso lo vemos cuando Pablo estaba, por ejemplo, en Corinto. No dice la Biblia que en todos los lugares él estuvo haciendo carpas, pero fue allí en la iglesia de Corinto donde el texto sí nos deja ver que el apóstol se ayudó con esa actividad. Bueno, creo que hacían las carpas, las vendían y eso no fue un problema. Creo que Pablo sabía que eso era algo temporal para suplir algunas necesidades que él tenía. En estos tiempos, amados, es muy importante que reconozcamos y podamos confiar y recordar las palabras del apóstol Pablo cuando el Señor dice allí en Primera de Corintios 9:7: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacenta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Significa que cuando estamos plantando, pues como dicen por ahí, las ovejas todavía no dan leche. Es muy probable que la viña aún todavía no ha dado fruto, pero en algún momento va a dar fruto y las ovejas darán leche. Entonces, el texto está diciendo en el capítulo 9, donde se habla de los derechos de un apóstol o de un predicador o de un ministro del evangelio, pues que tiene derecho. Pero es muy importante entonces entender que es el fruto de su propio trabajo, de lo que nosotros hacemos en la obra, lo que en algún momento va a permitirnos que nosotros podamos tener sustento por parte de la congregación misma. Ahora, si pasa el tiempo y la congregación no nos puede sostener, tenemos que revisar si fue que Dios nos llamó a eso. Y si no, pues nos toca corregir el rumbo. O probablemente no estoy haciendo la tarea como debo hacerla. Hay que entrar a revisar. Pero no es uno mismo revisando eso. Uno tiene que exponer su trabajo a que otros lo revisen porque uno tiene puntos ciegos y uno mismo no los puede ver. Es necesario que otros puedan también supervisar nuestro trabajo, revisarlo y que uno tenga la humildad para aceptar las observaciones que se nos hagan. Mire, Pablo era un hombre erudito, un judío prestante,
él no tuvo problemas en hacer carpas para obtener ese recurso que en algún instante necesitó. No se avergonzó, no le era para él algo como de algo de lo cual debía avergonzarse, ¿no? Él sabía que eso era pasajero mientras la misma comunidad, la misma iglesia le podía ayudar. Él no recurrió a pedir a otros. Y señalo esto es porque esto estaba prohibido, esto era cosa prohibida en la práctica ministerial en las primeras décadas. Digo esto es porque tuve la oportunidad, cualquiera de ustedes puede leerlo, en un documento del siglo II llamado la Didache. Y allí en la Didache se prohibía, es más, cuando un ministro hacía eso de pedir recursos, de inmediato era visto como un sospechoso, alguien que usaba la predicación del evangelio para sobrevivir, de tal forma que eso no era bien visto. Y en este documento se le decía a los hermanos, a la iglesia, que reconocieran precisamente a los ministros sabios y prudentes que esperaban en Dios, como el Señor bien les dijo: si entran a una casa, les dan de comer, pues coman, ¿verdad? Y ya, o sea, el Señor va a proveer. Esa es la confianza que debemos tener. Los dineros, amados, de la iglesia deben ser utilizados principalmente en la predicación y enseñanza del evangelio, pues ese es el objeto social que nosotros tenemos, y el recurso debe ser canalizado precisamente para cumplir ese objeto social que se establece por medio de ciertos objetivos. Esto indica que las primeras personas en ser sostenidas por la iglesia deben ser los ministros, predicadores o maestros, ya que estos necesitan suficiente tiempo para el estudio de las escrituras y la oración, como también el ir por las casas instruyendo a los hermanos en la palabra de Dios. Eso es muy importante que nosotros, y estimados hermanos aquí, los hermanos que están haciendo ministerio pastoral en las otras iglesias, por favor, y también sus juntas administradoras y los equipos de ministerio, tengamos en cuenta esto. Es que enseñar o predicar no es simplemente abrir la Biblia y hablar lo que se nos vino, no, requiere de un estudio, requiere de trabajo, requiere de leer, requiere de tiempos de oración, requiere que nosotros realmente estemos comprometidos con esto. Y yo quisiera decirles que no le podemos pedir a un predicador que tenga un trabajo formal y que a la vez cumpla con el ministerio de la predicación y la enseñanza. Quizá al comienzo ese ministro que llegó a un lugar, un barrio, una ciudad, un pueblo, le tocó hacerlo así, pero los que hemos pasado por ahí sabemos con cuánta dificultad se ha hecho el trabajo. Aún Dios ha sido muy bueno y nos ha bendecido y nos ha sustentado, pero apenas pudimos depositarnos en las manos del Señor para dar esos pasos de fe, tuvimos que hacerlo. Entonces, creo que así como sucede con un futbolista, que no le vamos a pedir que cobre un tiro de esquina y que corra al área a cabecear el balón, pues tampoco lo vamos a hacer con un predicador. De ahí la recomendación para quienes están comenzando una plantación o siembra de una congregación: desarrollar la habilidad de realizar algunas actividades económicas de medio tiempo, algo que no le comprometa todo el tiempo en el día, sino que pueda usar unas horas del día para ayudarse en cuanto a completar el presupuesto para el cuidado de su familia. Creo que, por ejemplo, hacer ventas o prestar algún servicio como electricista o plomero, estas son cosas que deberíamos aprenderlas, porque nos permite, nos permite precisamente tener algún recurso que nos ayude a cubrir necesidades, pero a no abandonar la obra del Señor. Cuando la congregación vaya creciendo, entonces podrá ir soltando esta actividad e ir dedicando más tiempo al ministerio, pues una iglesia que está creciendo tendrá cada vez más recursos financieros que le permita al ministro sostenerse hasta llegar a depender completamente de la asignación que le da la congregación para suplir sus necesidades. Ahora, si el ministro es una persona que le gusta vivir disfrutando de ciertos privilegios, muy seguramente se verá tentado a abandonar el ministerio antes
que abandonar su estilo de vida. Y eso creo que pues hay que prestarle atención. Sepamos que Dios nos pasará por tiempos de escasez y y el contentamiento que debemos tener nos ayudará a atravesar por esos valles o desiertos confiando en que Dios nos proveerá. Y cuando venga la abundancia, porque hay tiempos de abundancia, eso no se puede negar, no olvidar que también eso puede ser pasajero, o sea que no siempre va a haber abundancia y que nuestra vida finalmente no consiste en la abundancia de bienes que poseamos. Eso debe estar dentro de la filosofía ministerial de los siervos del Señor. Ministros de Dios, evitemos las deudas, sabiendo que éstas afectarán nuestra tranquilidad y nos pondrán en aprietos, comprendiendo nosotros que la congregación no tiene la obligación de darme para pagar la cuota del vehículo o del apartamento o del préstamo que saqué para mejoramiento de vivienda o cualquier otra cosa, o de electrodomésticos. No, la iglesia no tiene esa obligación. Ahora, la comunidad nos da lo que puede aportarnos y nosotros debemos entonces utilizarlos, esos recursos, para suplir las necesidades básicas de nuestra familia. Con esto es también que la esposa, que los hijos, entonces, si estamos haciendo la tarea para el Señor, poderles enseñar a quién servimos y que esperamos en Dios. Hay que tener contentamiento. De nuevo retomo la idea que los dineros ofrendados por los hermanos deben ser canalizados en el cumplimiento de la misión, que es predicar y enseñar el Evangelio. Antes que en embellecer los edificios, que no es que sea pecaminoso, pero principalmente nosotros necesitamos saber hacia dónde canalizar recursos. Cuando se trabaja más bien embellecer los lugares de culto, comprar valiosos instrumentos o equipos de comunicación sofisticados, algo que puede ser tentador y además que podemos justificarlo diciendo que es para la obra de Dios. Los que predican el Evangelio, dice el Señor, deben vivir del Evangelio, como los políticos de la política, el deportista del deporte, el médico de la medicina o el agricultor vive de sus cultivos. Esto es simple sentido común. Nosotros no estamos en el ministerio porque de pronto fracasamos en otras áreas, no, estamos aquí porque Dios nos llamó a esto, y si Dios nos llamó a ser sus servidores, sus anunciantes, los mensajeros del reino, pues también el Señor nos da un corazón con contentamiento y que tengamos la capacidad de vivir con sencillez. Voy a pasar a otro punto, ya dejando de lado los recursos económicos o financieros, para hablar de los recursos materiales. Hermanos, por un lado no conocemos los inventarios de las comunidades de cristianos en sus primeros días, o sea, no aparece en ningún registro bíblico. Ninguno de los escritores del Nuevo Testamento hace mención de estas cosas. Es probable que la iglesia que funcionaba en casa de los mismos hermanos no tuvieran la necesidad de adquirir algunos bienes muebles o inmuebles. Lo que sí es cierto es que estas cosas como edificios, escritorios, instrumentos, silletería y demás equipos no fue la preocupación de la joven iglesia del Señor. Obvio que era una época en la que muchas de estas cosas ni siquiera existían, pero ni siquiera hay una sola recomendación de lo más básico en cuanto a muebles o inmuebles en algún pasaje de alguna carta apostólica o algún documento del Nuevo Testamento. No existe. Esto nos hace pensar que para cumplir la misión del Señor, todo este equipamiento no era ni es indispensable, aunque en nuestro tiempo se hace necesaria la adquisición de estos recursos. Quiero decir que hay una diferencia entre lo que es indispensable y algo que puede ser necesario, no necesariamente indispensable. En la medida que una congregación crece, se podrá ir consiguiendo estos artículos, pero el no tenerlos no debe ser impedimento para la predicación y enseñanza del Evangelio. Hermanos, podríamos tener un salón con sillas acolchadas, instrumentos para una orquesta, equipo de sonido de última tecnología, un atril de excelente material y construcción y cosas que impresionen, pero si no hay personas, no tenemos una iglesia. En cambio, teniendo un grupo de personas llamadas por el Señor que están siendo discipuladas en la fe, podemos decir que hay una iglesia. Recuerdo las palabras de un pastor hace varios años atrás que invitó a los líderes de su comunidad a comenzar nuevas iglesias.
ofreciéndoles unas 20 sillas y a cada uno 100,000 pesos para el pago de un local. Esto puede tener algo de importancia, pero no está bien. No es creyendo que si tengo un local, unas sillas, un micrófono, ya he dado inicio a una congregación. Eso no es así. Hermanos, pensar así es dejar ver cuán lejos estamos del modelo de Cristo. La iglesia de Filipos comenzó cuando el apóstol Pablo salió fuera de la ciudad y habían unas mujeres en un tiempo de oración a la orilla de un río, y Pablo allí habló la palabra de Dios a esas mujeres. Lucas nos dice que había una mujer de nombre Lidia, que era vendedora de púrpura, que cuando oyó la exposición de Pablo fue impactada por el Señor, quien abrió su corazón dando fe, y finalmente fue bautizada con todos los de su casa. Este fue el comienzo de esta poderosa congregación que inició sin pensar en recursos materiales, pero sí basados en el recurso más importante y suficiente, como es la palabra de Dios, que por medio de siervos fieles es anunciada en todo lugar. Mas si Dios nos ha permitido ir creciendo como iglesia y hemos podido adquirir algunos de estos recursos, estos deben estar para el servicio de los santos y no los santos para el servicio de estas cosas. Esto lo menciono es porque en algunas congregaciones el mobiliario pareciera ser objeto de culto, y eso, hermanos, no es sabio, no es apropiado. Como que las cosas que están ahí son casi intocables. Claro, es importante también señalar que los muebles y enseres que se compran para el servicio de la iglesia deben ser usados con responsabilidad y no darles un uso que deshonre el nombre de Dios, pues han sido dedicados al Señor. Eso lo entendemos. Pero recuerde, los recursos materiales son una consecuencia ya de un crecimiento de la iglesia. Y creo que si tenemos un ministro que tiene la palabra de Dios, ya tenemos el comienzo de una iglesia, porque si él comienza a anunciar, el Señor añadirá. Y luego vendrán los recursos que hemos mencionado también como necesarios, pero no indispensables. Hablemos rápidamente del recurso tecnológico. Hermanos, son las herramientas provenientes del desarrollo científico y de la innovación que pueden llevarnos a ser más productivos en las tareas que nosotros realizamos, alcanzando objetivos en menor tiempo y dando al recurso humano la posibilidad de ser más eficientes en la tarea. Un ejemplo es, por ejemplo, bueno, estoy redundando, en un auditorio grande con muchas personas, el predicador podrá ser mejor escuchado si tiene un micrófono conectado a un amplificador de sonido. O sea, quiero decir que ahí tenemos ya la intervención de lo tecnológico. Eso nos puede ayudar y no estamos diciendo que estas cosas hay que rechazarlas, no, de ninguna manera. Pienso que si un predicador tiene acceso en un gran auditorio a un micrófono y puede la gente escuchar mejor, pues eso significa que tenemos el recurso, que lo estamos usando bien
palabra. Que el Señor los bendiga.